Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de reedificación del templo. Recordemos en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios que como resultado de su rebelión, de su hipocresía, de su religiosidad, no amar a Dios, sino que confiar en lo material. El pueblo de Dios se corrompió y llegó un momento en que Dios permitió que el ejército de Babilonia, el destructor, fuera y destruyera el templo, Jerusalén y Judá. Y como resultado de eso, muchos fueron llevados como esclavos, cautivos, a Babilonia. Entonces, en el libro de la Biblia de Esdras nos cuenta cómo después de 70 años de cautiverio en Babilonia se cumplió la profecía que Dios había dado a través de Jeremías, que después de 70 años volverían a Jerusalén a reconstruir el templo. Dios les iba a dar la oportunidad de ordenar sus vidas y de volver a casa, volver a buscarle, buscar a Dios. Y así fue a los 70 años en que el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia. Dios permitió que el imperio de Babilonia fuera vencido por los persas y Dios les concedió al pueblo de Dios que volviera a Jerusalén a reedificar el templo. Entonces Dios usó al rey Ciro de Persia para vencer a Babilonia y que Ciro nombrara a Zorobabel, siervo de Dios, de la tribu de Judá, lo nombrara como gobernador en Judá. Y Zorobabel, junto a un grupo de judíos, volvieron a Jerusalén. Esto nos enseña que Dios siempre quiere restaurar a las personas. Cuando el ser humano se aparta de Dios, cae en una espiral de autodestrucción personal y familiar, y también a nivel de país y a nivel global. Mas Dios siempre, en su misericordia, busca dar la oportunidad a las personas de que se arrepientan y que vuelvan a casa. Espiritualmente, Jesucristo, Él es nuestra casa, porque si vamos a Jesús, llegaremos al Padre, pues Jesús nos revela al Padre. Si volvemos a Jesucristo, obedeciendo a Jesús, entonces volvemos a casa, volvemos a tener una relación con Dios, una relación con nuestro Padre Celestial. Te invito a que rindas tu vida a Jesucristo, a que le busques, le confieses como tu Señor y hallarás gracia, perdón y salvación en Jesús y podrás volver a casa y reedificar el templo, es decir, tu vida, reedificar tu vida en Cristo Jesús. Cuando las personas viven una vida separados de Jesucristo, sus vidas se destruyen por la codicia, por los afanes, por el orgullo, por el pecado. Pero cuando vuelves a Jesús, tu vida, cuando le buscas y le obedeces, hallarás gracia y podrás empezar a edificar tu vida en Jesucristo y construir esa relación con Jesús y así mantenerte unido a Él y a través de Jesús mantener esa relación con tu Padre Celestial. Si volvemos a la historia de Zorobabel con este remanente, este grupo de judíos que quiso volver a reconstruir el templo, un edificio, y en el edificio se iba a adorar a Dios. Y ocurrió en su retorno a Jerusalén que cuando ellos llegaron empezaron a encontrar resistencia de parte de los pueblos
existentes en Jerusalén, que a esa altura eran samaritanos, eran mezclas de algunos judíos que sobrevivieron con otros pueblos que llegaron y que no temían a Dios. Y ellos se opusieron de diversas maneras a la reconstrucción del templo de Dios. En medio de esa lucha, Zorobabel, junto con aquellos que lo acompañaron, lograron avanzar en la obra y llegaron a reconstruir los cimientos del templo. Sin embargo, al principio del reinado del nuevo rey Artajerjes en Persia, los enemigos empezaron a enviar cartas y lograron que este rey Artajerjes enviara una orden de detención de la construcción de la obra del templo. Y así la obra se detuvo alrededor de 2 décadas. Y esto representa espiritualmente a que muchas personas pueden conocer a Jesucristo y empezar a buscarle, a orar cada día. Y se encontrarán con luchas, con afanes, se encontrarán con dificultades y detendrán esa obra. Esa relación con Dios se detendrá. Los enemigos lucharán para que no busques a Jesucristo. Y tú debes despertar, debes darte cuenta que no puedes detener de construir tu relación con Jesucristo y a través de Él reconstruir tu relación con tu Padre. ¿Qué ocurrió? Muchos años se detuvo la reconstrucción del templo, hasta que Dios levantó profetas, siervos de Jesucristo, siervos de Dios, que animaron y hicieron el llamado a que se reconstruyera el templo, a que es tiempo de despertar. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas. Es tiempo de que luches para reconstruir tu vida en Jesucristo antes que sea tarde. Si vamos a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, dice: los profetas Ageo y Zacarías anunciaron un mensaje de parte de Dios a los judíos que vivían en Judá y Jerusalén. ¿Qué mensaje? El mensaje era que ustedes creen que no es tiempo todavía de reconstruir mi templo. Ustedes están preocupados de sus casas, de sus cosas personales. Y Dios, a través de estos profetas, les dice: es tiempo que despierten, es tiempo de que luchen, es tiempo de que dejen de pensar en sus casas, en sus cosas personales, y que reconstruyan mi templo. Espiritualmente, significa que es tiempo que dejes de pensar en las cosas de este mundo y que empieces a enfocar tu vida en Jesucristo. Reconstruye tu vida en Jesús. Edifica ese templo, el Espíritu Santo que mora en ti. Tú eres templo de Dios. Si seguimos leyendo, dice que cuando Zorobabel, el líder de este grupo, que volvió a Jerusalén, y Josué, el sacerdote que lo ayudaba, oyeron el mensaje y reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios. Y estos profetas los ayudaban, Ageo y Zacarías. ¿Y cómo los ayudaban? Al igual que ahora, dándote palabras, despertándote para que tú luches, para que tú hagas tu parte. Eres tú el único que puedes rendirle tu vida a Jesucristo. Tú eres el único que puedes obedecer a Dios. Los profetas solo pueden animarte, darte la palabra, y solo tú puedes obedecer. Entonces, tanto Zorobabel como el remanente, ese grupo de personas que volvió, empezaron a trabajar nuevamente, después de muchos años detenidos. Y dice a continuación: en la provincia que está al oeste del río Éufrates, gobernaba Tatenai, y lo ayudaban Setar Savsonai
y otros servidores del rey de Persia. Entonces llegaron a Jerusalén y les preguntaron a los judíos: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y levantar estos muros? ¿Cómo se llaman sus jefes? ¿Comprendes que nuevamente se levanta la oposición? Nuevamente. Por lo tanto, debes comprender que cuando tú determinas buscar a Jesucristo, siempre habrá oposición, ya sea distracciones, entretenciones, cosas que te pedirán hacer, distracciones familiares, distracciones laborales, afanes, preocupaciones, cosas que buscarán sacarte de tu tarea de cada día buscar a Dios a través de Jesucristo. Y es normal, habrá dificultad. Te ruego que lo entiendas. No te dejes vencer por la oposición. No te distraigas. Mantente en Jesucristo. Dice a continuación, como Dios estaba protegiendo a los jefes judíos, el gobernador permitió que siguieran trabajando hasta que enviara su informe al rey Darío y recibiera su respuesta. De la misma manera, Dios te seguirá ayudando, te seguirá fortaleciendo. El Espíritu Santo te ayudará a permanecer en Jesucristo y tú debes luchar. Tú debes permanecer. Así que estos hombres, el gobernador y sus ayudantes, enviaron un informe al rey Darío. Este rey Darío vino posterior al rey Artajerjes, el que había prohibido la reconstrucción. Entonces ahora le preguntan a este nuevo rey de Persia, el rey Darío. Y cuando le escribieron esta carta, declararon al rey lo que los judíos dijeron. Dice: nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado hace muchos años por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados hicieron enojar a Dios, Él permitió que los venciera el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ese rey destruyó el templo y envió cautivos a Babilonia a todos los habitantes de Jerusalén. Más tarde, en el primer año de su reinado en Babilonia, el rey Ciro, el rey de Persia, que había vencido a Babilonia, ordenó que se reconstruyera el templo. Esta fue la explicación que dio este grupo remanente que había vuelto con Zorobabel, que volvió a edificar el templo. Ahora bien, estas personas no eran víctimas de las circunstancias. Reconocieron sus errores, reconocieron que su maldad, su orgullo, los llevó a caer como esclavos, caer cautivos por los babilonios. Reconocieron su pecado y también reconocieron que la gracia de Dios les perdonó y que Dios usó a ese rey Ciro para que les permitiera volver. De la misma manera, Dios quiere que tú, cuando reconstruyas tu vida, nunca olvides tu pasado. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda cómo Jesucristo te limpió de tus pecados. Te dio el perdón, te dio la salvación. Recuerda tu antigua manera de vivir y nunca te sientas víctima de las circunstancias, porque la palabra de Dios dice: todos pecaron. Por eso que la vida de las personas se destruye, por su pecado, por cuanto el ser humano vive apartado de Dios. Y también muchos que son cristianos dejan de edificar sus vidas porque ceden a las dificultades, porque renuncian a buscar a Dios, y eso les trae graves problemas. Nunca seas víctima
reconoce tus errores y rinde tu vida a Jesucristo por completo. Si seguimos leyendo, en esta historia dice que el gobernador envió esta carta con los argumentos de este pueblo de Dios que había vuelto para reedificar el templo. Y ellos añadieron: si le parece bien a su majestad, el rey Darío, mande averiguar si hay en los archivos del palacio alguna orden del rey Ciro permitiendo la reconstrucción de este templo. Y tan pronto como usted tenga información, dice este gobernador de Persia, avísenos lo que ha decidido sobre este asunto. ¿Y qué ocurre? Entonces el rey Darío ordenó que se buscara en los archivos del palacio la orden de ese antiguo rey, de Ciro, para reconstruir el templo. Entonces, en el palacio de Ecbatana, que está en la provincia de Media, se encontró un libro donde estaba escrito el siguiente registro. Y dice: en el primer año de su reinado, el rey Ciro ordena que se reconstruya el templo de Dios en Jerusalén, para que allí se presenten ofrendas. El templo será de 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Por cada 3 hileras de grandes piedras se colocará una hilera de madera nueva. El tesoro del reino pagará todos los gastos. Es decir, el reino de Persia ayudará pagando los gastos. Añade: los utensilios de oro y plata del templo de Dios en Jerusalén, que Nabucodonosor trajo a Babilonia, deberán ser devueltos. Cada utensilio se colocará de nuevo en el lugar que le corresponde en el templo. Entonces, al leer esto, el rey Darío les envió esta respuesta a Tatenai, a Setar-Boznai y a los demás jefes de la provincia. Les dice: retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador Zorobabel y los jefes de los judíos continúen reconstruyendo el templo de Dios. Además, ustedes deberán ayudarlos en los trabajos y pagar puntualmente todos los gastos que tengan. Esto se hará con los impuestos que esa provincia paga al tesoro del reino, a Persia. Añade: asegúrense de que todos los días se les entregue lo que necesiten para las ofrendas que se presenten al Dios del cielo: toros, carneros o corderos, o bien trigo, sal, vino o aceite. Quiero que las ofrendas que se presenten sean agradables al Dios del cielo y que rueguen por mi vida y la de mis hijos. Aquí vemos un rey que no conoce a Dios, solo respetó lo que había dicho un anterior rey y creyó. Tuvo temor de Dios, no siendo judío, no siendo parte del pueblo de Dios. Y lo más hermoso es que Dios usa a este rey que no le conoce para que se quiten los problemas, para que se den los recursos, para que se reconstruya el templo. Y de esta manera los obstáculos sean quitados. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tú permaneces creyéndole a Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, llegará el día en que Dios te dará la victoria. Él puede usar a cualquier persona en tu beneficio. Dios puede usar las circunstancias más difíciles para que se transformen en bendición para ti. ¿Para qué? Para que sigas reconstruyendo
el templo de Dios, tu relación con Jesucristo, para que sigas esforzándote, siéndole fiel a Jesús, siéndole fiel a Dios, apartándote del pecado, apartándote de toda inmoralidad, del orgullo, de la mentira, de la codicia, apartándote de la avaricia, del amor del dinero y santificándote, consagrándote a Dios, buscándole cada día en oración, en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, obedeciendo a Jesús, dándole tu amor a Jesucristo, tu amor y tu lealtad a tu Padre Celestial. Y como resultado de eso, amar a tu prójimo, servir a las personas, en especial a los de la familia de la fe, a los cristianos, teniendo compasión con las personas, perdonando a los que te ofenden, manteniéndote unido a Jesucristo. Dios les dio la victoria a estas personas, a este pueblo de Dios. Dice a continuación que cuando les llegó la respuesta del rey a estos gobernadores persas, dice entonces Tatenai, Setar, Boznai y los demás jefes cumplieron cuidadosamente lo que había ordenado el rey Darío. Es decir, Dios les dio la victoria sobre los problemas. Si seguimos leyendo, dice a continuación, ahora el versículo 14 de Esdras capítulo 6, dice, animados por los profetas, Ageo y Zacarías, los jefes judíos, siguieron con la reconstrucción. Terminaron el edificio de acuerdo con lo que el Dios de Israel había indicado y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo de Dios quedó terminado el día 3 del mes de Adar, en el año 6 del gobierno del rey Darío. Los sacerdotes, sus ayudantes y todos los demás judíos que habían regresado de Babilonia festejaron con alegría la dedicación del templo a Dios. ¿Qué ocurrió finalmente? Dios les dio la fuerza, les dio el poder para seguir luchando, para que terminaran la obra. Nuestro amado Jesús sigue enviando a los profetas que te dan palabras para que te animes a seguir luchando. Y de esta manera llegue el día cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Él vendrá a buscar su trigo maduro, cristianos maduros, que Él arrebatará y estaremos con Jesús para siempre. Y en su segunda venida también Él destruirá la maldad y comenzará su reino milenial. Y estaremos con Él sirviéndole en el milenio. Dios hará la obra en tu vida en la medida en que tú rindas tu vida a Jesucristo. Recuerda que el templo no es un edificio físico. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, formada por los discípulos de Jesús, son el templo en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, tal como lo dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis, cristianos, hijos de Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso que debes santificarte, por eso que debes consagrarte a Dios, porque cuando recibes a Jesucristo en tu vida, te transformas en un templo de Dios. El Espíritu Santo mora en tu vida y debes serle fiel a Jesús, cuidar tus pensamientos, rechazar todo pecado de tu vida y mantenerte en Jesús. Así reconstruyes, edificas tu vida, porque a la vez
Eres como una piedra viva de esa casa espiritual, de la iglesia de Jesucristo, su templo. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: hermanos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo nos compró a precio de sangre. Él vino a este mundo como un siervo sufriente a dar su vida por nosotros, muriendo en una cruz, pagando por nuestros pecados, siendo Él como un cordero, limpio y puro. Murió para pagar por nuestros pecados y de esa manera darnos salvación. Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y Jesús volverá al final de la tribulación a rescatar a los suyos y a comenzar su gobierno milenial. Por lo tanto, Jesús vive y Él quiere una iglesia limpia, santa, consagrada a Dios. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Dios te llama a ser un sacerdote consagrado a Dios. Seas anciano, joven, niño, hombre, mujer, Dios te llama a que seas de Jesucristo, para que seas su templo, su iglesia, y para eso luchas, para reedificar tu vida, más ahora que estamos en el tiempo final, donde tristemente la iglesia, en términos generales, se encuentra destruida, en apostasía, amando este mundo y no obedece a Jesús. Y de esta manera se cumple lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde declara: el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es así como tristemente, en forma incremental, cada vez mayor, aumenta el número de cristianos que se dejan engañar, escuchando falsos pastores, falsos profetas, falsos mensajes. Y estos cristianos dejan de amar a Jesús, dejan de rendir su vida a Dios, empiezan a amar la prosperidad económica, empiezan a amar el dinero. Ya no son ricos para con Dios, no los sirven, no se consagran, solo quieren prosperidad económica, solo quieren éxito, solo quieren las cosas de este mundo. Ya no cargan la cruz, no mueren a sí mismos, no van a Jesucristo a pedir su voluntad, ya no oran pidiendo que Dios haga lo mejor, lo que Él quiere para sus vidas. Muchos cristianos están en apostasía y ellos solo quieren hacer lo que les place y solo usan a Dios para que Dios bendiga sus proyectos personales. Por eso que la iglesia está en engaño. Usan la Biblia como algo con intereses económicos, para dar solo mensajes motivadores. No llevan a las personas al arrepentimiento. Muchos pastores se encuentran en esta condición y también iglesias que están en el engaño. Eso es apostasía. Y cada vez esto se incrementa porque estamos en el tiempo final. Y como declara Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesús no vendrá en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy ya estamos viviendo esa apostasía en la iglesia en general. Y
cuando comience en poco tiempo más la tribulación, se va a levantar el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Por eso te ruego que despiertes hoy y que edifiques tu vida espiritual en Jesucristo, para que estés preparado para los tiempos que vienen. No vienen tiempos mejores. No te dejes engañar por aquellos falsos maestros, pastores o líderes que te digan que vienen buenos años. No será así. Estamos en el tiempo final y las cosas irán peor. Y cuando comience la tribulación, todo empeorará aún más, drásticamente. Y debes luchar, tal como Zorobabel, Josué y todos los que vinieron con él a reconstruir el templo. Recuerda que los enemigos lucharán para que no busques a Jesucristo. Por un lado está tu propia carne, tu naturaleza pecaminosa. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente les lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Esto quiere decir que si tú te dejas llevar por la manera de pensar de este mundo, por los deseos propios de tu carne, por lo que puedas sentir, no vas a obedecer a Dios, porque la mentalidad de este mundo te lleva a buscar solo los placeres, el disfrute, lo entretenido. Solo te va a llevar a querer descansar. La naturaleza humana te lleva a relajarte, no a querer luchar por tu salvación. La naturaleza humana, la forma de pensar de este mundo, te llevará a no querer buscar a Jesús, sino a entretenerte en otras cosas. Y si tú te dejas engañar por la mentalidad de este mundo, tus enemigos te vencerán, tus deseos te vencerán, el pecado te vencerá y no vas a obedecer a Jesucristo. Para eso debes consagrarte, para que así el amado Espíritu Santo renueve tu entendimiento, para que así cambie tu manera de pensar, cambien tus costumbres, cambien tus deseos, te santifiques para Dios, obedezcas a Jesús. También Jesucristo dijo que tenían que cuidarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, como dice Marcos capítulo 8, versículo 15. Ya hemos hablado que la levadura de los fariseos que contamina a las personas es la hipocresía. Es decir, dejar de luchar, dejar de buscar a Jesús, dejar de santificarte. Entonces te vuelves un religioso, hipócrita, que puedes ir a la iglesia, que puedes hacer muchas obras que aparentan que eres cristiano, pero aún así tu corazón está lejos de Dios. No lo amas, no amas a Jesús y simplemente te vistes con una apariencia de cristiano. Ese es otro gran enemigo, la hipocresía. Y también la levadura de Herodes, que es el hedonismo, la búsqueda del disfrute de las cosas de este mundo, la búsqueda de los placeres. Jesús dijo, son espinos que van a matar tu vida espiritual, porque muchos cristianos, en vez de orar y buscar a Dios o leer su palabra, prefieren disfrutar entreteniéndose en diversiones. Y eso mata sus vidas espirituales. Jesucristo dice, pon límites a las cosas de este mundo. Dale tu corazón a Jesucristo. No seas hipócrita,
Busca a Dios de verdad. Dios no quiere una religión para ti. Quiere una relación contigo a través de Jesús. Recuerda también de que tanto el diablo como sus ángeles siempre buscarán tentarte para destruir tu vida. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las tinieblas tratarán de apartarte de Jesús. Estas entidades espirituales malignas tratarán de distraerte, tratarán de poner personas para que te saquen de Jesús, malos amigos, malas influencias, distracciones laborales. Buscarán la manera de apartarte de Jesucristo. Por eso que es una lucha. Por eso como Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Tienes que luchar. La salvación es un don gratuito. Jesucristo pagó por ti y tú debes luchar para permanecer en Jesucristo, para consagrarte a Él. Debes ser valiente y decidido para no caer en la hipocresía, en ser un cristiano liviano que aparente. Apártate de eso. Tienes que luchar y sé un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo verdadero. No permitas que los afanes de este mundo te aparten de Jesucristo. Debes luchar por permanecer en Jesús. Él es la vid, tú eres un pámpano, una pequeña rama que debes permanecer unido a Jesús. Si no permaneces, te secarás y serás cortado y echado fuera y quemado, como Jesucristo lo declaró. Debes permanecer en Él. Por eso Él dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo es la puerta. Cuando rindes tu vida a Jesús, lo haces el Señor y Salvador de tu vida, entras por Jesucristo, por esa puerta, para tener una relación con tu Padre Celestial. Y también Jesús es el camino. Él es el camino para llegar al Padre. Es un camino angosto, porque Él pide tu vida hasta el final. Por lo tanto, pocos reciben a Jesucristo y pocos son los que permanecen caminando en ese camino angosto, que es Jesús. Te ruego que lo entiendas. Esta vida es muy corta. Tú puedes escoger el camino de la vida eterna, que es conocer a Jesucristo y permanecer en Él. O puedes tomar ese camino ancho que hace el mundo en general, vivir sus vidas como a ellos les place, y vivirán en el orgullo, en pecados, en egoísmos, y el fin de esas personas será el infierno, vivir apartados de Dios para siempre. Te ruego que comprendas la verdad. Escoge bien. Si vives en hipocresía, te engañas a ti mismo. No estás en el camino angosto. Sigues
como muchos religiosos en el mundo, aparentando creer en Jesús, y cuando aumenten los dolores de este tiempo final, cuando comience la tribulación, será como un lazo y tendrán que sufrir y humillarse para poder luchar y buscar a Jesús. Te ruego que despiertes hoy, reedifica tu vida, construye tu vida en Jesucristo hoy, fortalécete en Jesús. Él es tu fuerza, Él es tu confianza. Obedece a Jesucristo, pierde tu vida por Él, para que así te agrades al Padre y seas fortalecido y venzas las dificultades de este mundo. Estamos en el tiempo final y Dios quiere una iglesia limpia, una iglesia que ame a Jesucristo. Y Jesús levanta a un Zorobabel, a edificadores, a líderes, como es el caso de Pablo. Jesús comisionó a Pablo a predicar, a que fuera su testigo, a predicar el Evangelio. Y ocurre que Pablo obedece la orden de Jesús. ¿Y qué hace Pablo? Él testifica en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20, y dice: no fui rebelde, sino que obedecí a Jesús y anuncié el Evangelio primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, a todo el mundo, y que les declaraba que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo llevó a las personas a que reconocieran sus fallas, sus pecados, que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios, dando sus vidas a Jesucristo, amándole y obedeciéndole. Y en conclusión, debían dar frutos, obras dignas de arrepentimiento. Tu vida debe cambiar, tus motivaciones, tu manera de pensar debe cambiar, tus prioridades deben cambiar. Tal como Zorobabel, tal como Pablo, Dios levanta a sus siervos. Jesús envía a sus discípulos como profetas para que la obra de Dios avance, se edifiquen. Ahora bien, hay un problema, y es que Pablo no hace las cosas solo. Necesita apoyo, necesita edificadores, personas que le apoyen, tal como Zorobabel. Y esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pablo dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice, tuve la oportunidad de predicar de Jesucristo. Sin embargo, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando Dios abrió una puerta a Pablo, Pablo sintió que no podía hacer todo lo que necesitaba sin tener a el hermano Tito. Porque Pablo necesita ayuda. Un hombre no puede hacerlo todo solo. Necesita personas que trabajen con él. Por eso que Jesucristo quiere una iglesia, un cuerpo, donde todos se involucren en su obra, donde todos edifiquen, personas que rindan sus vidas a Él, a Jesucristo, y se involucren en su obra. En primer lugar, en la santificación, su consagración a Dios, y en segundo lugar, su servicio en la obra de Dios, apoyando a los que llevan la palabra de Dios y llevando ellos la palabra, como el mismo Tito, del cual Pablo describe que era su colaborador.
Y tal como fue con Tito, Pablo tenía a Silas, a Lucas, a Timoteo, Filemón, Marcos, Epafrodito, a Priscila y Aquila, etc. Porque Dios dice, reedifica mi casa. Y Jesucristo te dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Comparte el Evangelio. Esa es la gran comisión que Jesús te ordena como discípulo. Por eso te animo a que reedifiques el templo de Dios en tu vida, sirviendo a Jesucristo, y que le preguntes, Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que sirva? Para que el Espíritu Santo te guíe y seas un edificador de su obra, de su casa, y el plan de Dios se cumpla en tu vida y en este mundo. Sirve a Jesucristo para que así rindas tu vida a tu Padre Celestial. Recuerda que estamos en el tiempo final. Recuerda que nos acercamos al comienzo del tiempo de tribulación, porque el ser humano en general, la sociedad, ha escogido la violencia y la rebelión. No busca a Jesucristo, no busca el amor de Dios para sus vidas. Y eso los lleva a la violencia, a la rebelión y a la destrucción. Y los cristianos, en su gran mayoría, están en apostasía. La levadura de la hipocresía les ha penetrado en sus corazones. Viven en apariencia, en religiosidad, siguen amando este mundo y no rinden sus vidas a Jesucristo. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y ha dado muchos años de oportunidades para que las personas busquen a Jesús. Y todo tiene su límite, porque Él hace justicia, no deja por inocente al culpable. Por lo tanto, se acerca ese tiempo de tribulación, donde habrá guerras, destrucción, crisis económica, desastres naturales, grandes calamidades en este mundo. Se abrirán sellos, trompetas y copas de la ira. Y en medio de la destrucción que vendrá, el amor de Dios, la compasión de Dios hará que muchos se arrepientan de sus pecados y vayan a Jesucristo. En medio del dolor, en medio de la aflicción, habrá un despertar. Aquellos cristianos fieles serán usados para proclamar el Evangelio y serán protegidos. Y en medio del dolor, de la guerra, de la crisis, del hambre y de la aflicción, Dios tendrá compasión de muchos. Se cumplirá la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, donde Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa si eres hombre o mujer, si rindes tu vida a Jesucristo, el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida y profetizarán vuestros hijos y vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En medio de la aflicción, en medio de la persecución del anticristo, Dios derramará de su espíritu para salvación de las personas. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, porque Dios no hace distinción entre hombre y mujer. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Y qué dice nuestro Padre? Que en aquellos días daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Tiempo de tribulación. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto dice antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que será en el tiempo último de la tribulación, con el derramamiento de las copas de la ira. Será un tiempo de aflicción, será un tiempo de dolor,
será un tiempo donde muchos conocerán a Jesucristo. Habrá tiempo de persecución de parte del anticristo. Solo te invito a que reflexiones que Jesús dio la promesa a sus discípulos fieles, que si edificas hoy tu vida y estás preparado antes que comience la tribulación, serás guardado como esa iglesia fiel de Filadelfia. La destrucción no tocará tu vida y esperarás sirviendo a Jesucristo en el tiempo final, hasta que al final de la tribulación Jesucristo volverá. Los cristianos que no estén preparados tendrán que sufrir la destrucción, la persecución del anticristo, y salvarán sus almas si permanecen en Jesús. Dios es bueno, Él da oportunidades a aquellos que son fieles. Jesús vendrá al final de la tribulación, rescatará primero a su pueblo, a sus discípulos que creen en Él, que le aman y le obedecen. Los arrebatará y estaremos con Jesús para siempre. Y en segundo lugar, vendrá a destruir la maldad. Destruirá al anticristo, sus ejércitos malignos, y Jesús vendrá a reinar a este mundo en su reino milenial. Y nuestro amado Jesús tendrá una iglesia restaurada, limpia, consagrada, como Él merece. Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho de ver que su dolor, el sacrificio que hizo Él en la cruz en su primera venida, tendrá fruto. Ahora cuando en su segunda venida tenga a su pueblo, a sus discípulos que le aman, que le obedecen, te ruego que despiertes, ve a tu alrededor y date cuenta que estamos en el tiempo final. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús, que lo confieses como el Señor de tu vida y tu Salvador, que le pidas el perdón de tus pecados. Jesucristo te perdonará. Jesucristo te dará salvación y vida eterna. Para eso, al final de este podcast hay una oración con la cual podrás rendir tu vida a Jesucristo. Y debes permanecer en Jesús. Entras por la puerta que es Jesús y te mantienes por el camino angosto que es Jesucristo. Te mantienes orando a Dios cada día en el nombre de Jesús, leyendo su palabra, la Biblia, conociendo a Jesús. A través de Él conocerás al Padre, adorando al Padre, amándole, buscándole, santificándote, apartándote del pecado, apartándote de toda maldad y consagrándote a Dios, poniendo límites a las cosas de este mundo, a las cosas temporales, para que así venzas las tentaciones, los enemigos de este mundo que buscan impedir que edifiques tu vida en Jesús. Y también vencerás al pecado, a tu carne, vencerás la vana manera de pensar de este mundo. El Espíritu Santo te guiará a Jesús, cambiarás tu manera de pensar y permanecerás en Jesucristo. Por otro lado, si tú eres un cristiano que entró por la puerta angosta, que es Jesús, pero que no has permanecido en su camino angosto, te ruego que te arrepientas, que te conviertas de verdad a Jesucristo, que seas un discípulo de verdad. Seguirás cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo y sujetándote a toda autoridad. Solo que tu vida debe cambiar, tus motivaciones, tus intereses, tus deseos. Ahora Dios será el centro de tu vida. Vas a querer obedecer a Jesucristo, permanecer en Él. Y de esa manera escogerás a Jesús, escogerás la vida, rindiéndole tu vida a Él. Reedificarás el templo de Dios en tu vida con una relación personal con Jesús.
El Espíritu Santo te revelará a Jesucristo a través de la palabra de Dios, y a través de Jesús conocerás al Padre y le amarás. Todo girará en tu vida en torno a agradar a Dios, agradar a Jesús. Le preguntarás qué quieres que haga Jesucristo y Él te guiará dónde servirle, y harás la voluntad de Dios para tu vida. Si eres fiel, cuando en poco tiempo más comience la tribulación, permanecerás escondido en Jesucristo para ser usado y serás protegido por Él hasta la venida de Jesús. Te invito a edificar el templo de Dios, permaneciendo en Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.